Como ya sabemos, te lo vuelvo a repetir, por definición los métodos y propiedades estáticos se invocan en el contexto de las clases y no en el contexto de los objetos. Por esta razón, a menudo se les llama variables y propiedades de clase. Como consecuencia de esta orientación, no se puede utilizar la pseudovariable this dentro de un método estático. Ya lo vimos por qué. Porque pues aquí estamos invocando hola. Y fíjate cómo se invoca en el contexto de la clase. Fíjate cómo se está invocando contexto de la clase porque se está utilizando la clase en sí misma. Y por ejemplo acá cuando creamos objetos, pues acuérdate que en el contexto de un objeto, pues invoca la funcionalidad en el contexto de un objeto. Es decir, en el contexto de una variable que referencia a un objeto. Sin embargo, pues fíjate cómo en el contexto de la clase, de los métodos de clase, pues si llamamos a hola, aquí en ningún momento estamos pasando un objeto porque no tenemos una variable. Estamos invocando hola en el contexto de una clase, en este caso en el contexto de la clase, ejemplo, static 2. Por consecuencia, pues aquí this nunca se pasa y pues aquí nos daría un error. Entonces no está permitido usar this dentro de un método estático. Esa es otra regla. Entonces tú me dirás, ¿por qué utilizar un método o una propiedad estática? Los elementos estáticos tienen una serie de características que pueden ser útiles. En primer lugar, están disponibles desde cualquier parte de tu script, asumiendo que tienes acceso a esta clase, obviamente. Esto significa que puedes acceder a una funcionalidad sin necesidad de pasar una instancia de la clase objeto a objeto, o peor aún, almacenar una instancia en una variable global. En segundo lugar, una propiedad estática está disponible para todas las instancias de una clase, por lo que puedes establecer valores que quieres que estén disponibles para todos los miembros de un tipo. Vamos a ver esto en un ejemplo. Esto último que te dije. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, ya te estarás imaginando lo que te quiero decir. Vamos a, por ejemplo, aquí a crearnos una variable static que se llame int. Y aquí vamos a ponerle número de objetos. Vamos a crearnos un constructor porque no queremos el constructor por defecto. Y este es un caso bien particular. Y este es el ejemplo básico que se enseña cuando estamos aprendiendo programación orientada a objetos en cualquier lenguaje. Y precisamente cuando estamos aprendiendo las propiedades y métodos estáticos. Entonces este es el ejemplo básico que se enseña sí o sí en cualquier facultad. Entonces vamos a ponerle aquí el constructor y vamos a decirle que número de objetos, pero acuérdate que es con self número de objetos. Acuérdate que con self hacemos referencia a un método o propiedad estático dentro de la clase en sí misma. Haz de cuenta que aquí self hace referencia a ejemplo estático porque self está dentro de esta clase. Entonces le decimos que la clase ejemplo estático me llame a número de objetos y me lo incremente. Entonces ya te estarás imaginando hacia dónde queremos llegar. Ya vimos que esto no está permitido. Entonces vamos a crearnos, por ejemplo, una propiedad que se llame public y vamos a ponerle int, vamos a ponerle string y vamos a ponerle nombre. Una propiedad de instancia. Acuérdate que esto es una propiedad de instancia porque no tiene la palabra clave static. Entonces esto muy bien. Y esto no lo vemos para acá. Todas las propiedades, lo normal es que se pongan juntas. Y los métodos pues ya después. Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, objeto 1 es igual a new ejemplo static 2. No recibe parámetros. Y fíjate lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacerle, acuérdate que para referenciar a un método o propiedad estática fuera de la clase en sí misma, pues se hace anteponiendo el nombre de la clase en cuestión. Entonces vamos a decirle que ejemplo static y vamos a acceder a número de objetos. Vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo me faltó inicializar. Ya lo inicialicé y fíjate cómo dice 1. ¿Por qué 1? Porque cuando creamos un objeto del tipo ejemplo static 2, entra aquí y incrementa en 1.
Entonces creamos un objeto y pues todo muy bien. Creamos otro objeto. Y en este caso ponemos un echo br. Y imprimimos nuevamente esto. Y aquí ya tendríamos dos objetos. Tendríamos 1 y 2. Y acuérdate que entre cada vez que se crea un nuevo objeto, pues se llama a construct. Entonces aquí vamos a crear dos objetos. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente ahora dice 2. Quiere decir que esto es un caso típico con el que se enseñan los métodos y propiedades estáticas. Y fíjate cómo aquí pues self, número de objetos, pues fíjate cómo está disponible en todas las instancias de el tipo ejemplo static 2. Entonces, por ejemplo, este es un caso de uso particular cuando se quiere llevar el conteo de cuántos objetos de un tipo se han creado. Y esto es posible porque pues el número de objetos, las propiedades y métodos estáticos, pues como se dice, son de clase, pertenecen a la clase en sí misma y no a un objeto en particular. Entonces aquí objeto 1 y objeto 2, por decirlo de una manera, y todos los objetos que se creen de la clase ejemplo static 2 compartirán la misma variable, en este caso número de objetos. Entonces este es un caso bien particular y quiero que lo consideres. Por último, una regla de oro básica para que tú sepas cuándo usar métodos y propiedades estáticas es determinando si tú utilizas, por ejemplo, this o no. Por ejemplo, aquí nuestro método de imprimir no es candidato a ser propiedad, en este caso a ser método de instancia. ¿Por qué? Porque fíjate cómo está utilizando this. Entonces, cuando una regla básica, que cuando tú tengas un método, una clase, y veas que no sea necesario utilizar el contexto this, pues es candidato a que sea método o propiedad de clase. Entonces, siempre que tú tengas un método y que veas que no utilizas this, pues ese método es candidato a que sea método estático. Por último, el hecho de que no se necesite una instancia para acceder a una propiedad o método estático, pues como te puedes imaginar, puede evitar que se instancie un objeto solo para acceder a una simple función. Es lo que te decía, si tú ves que un método no utiliza el contexto this, es posiblemente que sea o que se convierta, lo puedes convertir en un método de static. Y con eso, pues fíjate cómo lo llamas sobre el contexto de la clase, pues no necesitas de crear una instancia de ese tipo. Entonces, eso ya lo vas a ir aprendiendo conforme la marcha. Bendiciones.